Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los amables oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Hoy, abril 18 de 2017, nos acompaña Carlos Gabriel Ortiz Quiñones, abogado especializado en Derecho Penal. Buenas tardes, Carlos Ortiz, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Por qué tan cortas palabras? No, porque pues no le he dado el saludo también a los oyentes y quiero muy buenas tardes para todos los oyentes de Magazine por la Paz, con los cuales esperamos pasar un momento muy agradable. Pegue el pico al micrófono, Carlos Ortiz. Pegue el pico al micrófono. Bueno, y también nos acompaña el ingeniero Miguel Ortiz, ¿no? Bueno, le cuento que hoy, por ejemplo, hay unos temitas aquí bastante conflictivos, diría yo. Lo primero es que el señor Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, semejantes joyitas, se fueron a ponerle quejas a Donald Trump, como si Donald Trump fuera pues el dueño de esta finca que se llama Colombia, a decirle pues que ellos tenían una serie de cosas contra el proceso de paz, vainas que han venido diciendo por acá y que se han debatido y que no han logrado convencer a nadie. Entonces salen a buscar al loco de Donald Trump, semejante tipo disparatado, lleno de disparates, que ya disparó, ¿no? Ya le tiró a Siria una bomba y tiró en Afganistán, dice que la madre de todas las bombas, y ahora anda peleando con el loquito ese de Corea del Norte. Entonces este par de bellacos se han ido a buscar a Trump a la finca de Trump. Se la cartearon una invitación por medio de un tipo que se llama Marco Rubio, que es senador allá, muy amigo de Trump, un cubano castrista, como dicen estos tipos, pero este es anticastrista, porque hay unos que son castristas y otros que son anticastristas. Y este cubano le ha copiado a estos tipos y les ha conseguido una cita con Donald Trump, para que Trump, en la finca de él, al calor de unos whiskies y con unas viejas ahí al lado, le escuche pues ese lamento que tienen este par de joyas. Por ejemplo, un tal Andrés Pastrana, que intentó hacer el acuerdo de paz con la guerrilla en el año 2002 por allá, o en el 98, año 98, que le entregó durante 3 años y medio país a la FARC, que lo dejaron metido el mismo día del inicio de los diálogos, que lo ha metido el finado Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Ahora anda con el cuento de que le estamos entregando el país a la FARC. Y un tipo como Álvaro Uribe, que hizo un acuerdo con los paracos, con Don Berna, con Mancuso, con todos esos tipos, y les puso una justicia especial para ellos, que con 5 años pagaban todos los crímenes, y no solamente en una finca, Santa Fe del Ralito, sino que también lo llevó al Congreso de la República. Todavía tengo en mi mente recuerdos cuando estuvo Mancuso hablándole a los congresistas amigos de ellos en el Congreso de la República, echándole un discurso como si fuera presidente o candidato presidencial. Y ahora este par de tipos van a decirle mentiras o hablar pendejadas allá ante el loco de Trump, pensando que el loco de Trump solamente les va a copiar a ellos y que nos va a venir a tirar una bombita a nosotros acá, como si nosotros fuéramos pues. Claro que los gringos a veces nos tratan de patio trasero, que los gringos lo traten a uno de patio trasero, pues uno dice, bueno, pues desde la visión de ellos
pues vaya y venga, pero que nosotros le demos el título de mayordomos o de dueños de la finca a los gringos ya es otro cuento, ya es una humillación. Uno no tiene la culpa de lo que el otro piense de uno, uno tiene la culpa de lo que uno piensa del otro. Si el señor Pastrana y el señor Uribe creen que Estados Unidos es el dueño de Colombia, nos jodimos, hermano. ¿Qué podemos esperar de mediantes joyitas que fueron presidentes de este país, hombre? Es que entre los dos sumaron 12 años. Y eso que el señor Uribe se hizo reelegir en segundo periodo comprando congresistas, Teolindo Avendaño, Jim Medina, repartiendo cosas para que le cambiaran un articulito de la Constitución. Y no pudo coronar el tercer periodo, porque ya los amigos que tenía en el año 2010 se le torcieron. Entre esos nuestro querido Germán Vargas Lleras, que ya no le quiso jalar a que se hiciera otra reforma constitucional y que el señor Uribe hiciera lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que hace Maduro también en Venezuela, lo que hizo Rafael Correa, lo que hace Evo Morales. Es que cuando hablan de castrochavismo me da risa, porque más castrochavista que Álvaro Uribe no hay nadie. La gran afinidad que tiene Álvaro Uribe con todos esos gobernantes chimbos, tiranos, dictadores, es que todos se quisieron y se quieren perpetuar en el poder. Mire Hugo Chávez, si no es porque se muere, ahí estaría todavía dando lora. Mire Nicolás Maduro, cuando sabe que va a perder elecciones, no hace elecciones. Rafael Correa, como no pudo hacer un tercer periodo, pues entonces puso un amigo de él ahí para manejarlo, manipularlo. Evo Morales, como perdió el referéndum, ahora se ha inventado otra cosa para seguir en el poder. Y eso fue lo que hizo el doctor Álvaro Uribe. Mire, primero dijo, no me sirven 4 años, necesito otros 4. Y entonces fue y sobornó a Gidis Medina, a Teolindo Avendaño y a una cantidad de congresistas que estaban allí. Cuando ya quiso el tercer periodo, menos mal que la Corte Constitucional y Vargas Lleras se le atravesaron y no pudo. Fíjate la diferencia que tiene Uribe con el presidente Santos. Presidente Santos, en la reforma constitucional que presentó hace un año, ya para 2 años, lo que hizo fue recortar el mandato y prohibió la reelección en Colombia, nuevamente como estaba en el 91. Cuando hablan de castrochavismo, yo sí quisiera que la gente se pusiera a pensar, bueno, pero ¿por qué Uribe habla de castrochavismo si el que más se parece a los castrochavistas son él? Él es autoritario como Maduro, como Chávez, como Evo Morales, como Correa. Se hacen prorrogar los periodos al costo que sea. Se parece a Putin también, Vladimir Putin, que tampoco le importa cambiar constitución, o a ese mozo que está manejando Turquía, ese tal Erdogan, que ahora ya quiere gobernar Turquía hasta el año 2030. Esos son castrochavistas. Pero decirle a uno que Juan Manuel Santos, que es un hombre de derecha, yo me atrevería a decir que es de la derecha, no extrema no, pero es derecha, que tiene una gran diferencia con el doctor Uribe, que también es de derecha, extrema derecha, y es el talante. Es que mientras Juan Manuel Santos es un hombre formado al calor y en las brasas de las instituciones, que respeta las instituciones, que tiene buenas relaciones con académicos, con juristas, con profesionales, con gente del conocimiento. El señor Álvaro Uribe, sus grandes amigos eran finqueros, los Ochoa, la gente que maneja el perrero, los latifundistas, los que le quitan la tierra al campesino. Entonces son talantes distintos. No podemos decir que Uribe
siendo de derecha a derecha es igual que Santos, que también es de derecha. No, son dos visiones desde la ideología política similares, pero dos estilos distintos. El uno respeta la institucionalidad y el otro no la respeta, le importa 5 centavos. ¿Usted cómo la ve, señor Ortiz, hombre? Ha hecho usted una radiografía perfecta de estos personajes, el señor Andrés Pastrana y el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo creía que ya a estos señores se les había olvidado estar lanzando piedras contra todo lo que aquí se ha procurado y promovido para hacer un acuerdo de paz. Es francamente antipatriótico y no deja de causar estupor que estos señores vayan a entregar a los salones sociales de los Estados Unidos, poniendo al presidente Trump y a los congresistas y al gobierno de los Estados Unidos en que lo acordado aquí entre el grupo insurgente y el gobierno actual es un verdadero fiasco. Hombre, no se compadece que estos señores tengan tanto veneno, tanto resentimiento y sigan en las mismas. No sé hasta cuándo pues el pueblo colombiano va a aguantar eligiendo a estos señores y dándole su voto de confianza, cuando se ha demostrado que el camino correcto, que ha evitado miles de muertes y que se ensangrenta el país, ha sido precisamente el acuerdo al que ha llegado Santos con la guerrilla colombiana y que va viento en popa con los helenos, porque ya con los helenos se acerca la posibilidad de concretar un cese bilateral al fuego. Vea, Carlos Ortiz, los argumentos que Uribe le manda al Congreso, a los congresistas de Estados Unidos, que es lo mismo que le dijo a Trump, uno se queda aterrado, pues un tipo que ha sido presidente de Colombia. Vuelvo y repito, el problema no es lo que piense el otro del uno, sino uno del otro. Que Uribe es presidente de Colombia y Pastrana es presidente de Colombia, vayan a ponerle quejas a Trump, quiere decir de que ellos reconocen de que Trump es el dueño de la finca. Ponerle quejas del presidente nuestro a otro presidente es una clara demostración de injerencia de una nación en los asuntos de otra. Es como yo irle a poner las quejas al papá de Juan Gárgaras por una cosa que hizo el hijo. Pues, hermano, eso me parece terrible. Y una de las primeras, lo primero que le están diciendo a Trump es que la producción de drogas ilícitas, que supuestamente pasó de 42.000 hectáreas a 188.000, eso es falso. La coca en el gobierno del doctor Álvaro Uribe y desde el gobierno de Ernesto Samper, empezando también por el de Pastrana, nunca ha bajado de 120.000 hectáreas. Nunca. Ese dato de 42.000 hectáreas es pura paja. Otra cosa es que nosotros en Colombia, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no aceptemos fumigación con glisofato, porque es que el glisofato produce efectos colaterales con los campesinos, que son problemas de cáncer, problemas de intoxicaciones, etcétera. ¿Cómo era de berraco ese glisofato que los gringos no lo usan, tampoco ellos, y los europeos menos? Sino que el dueño de la finca, según Pastrana y según Uribe, quiere hacer en la finca del otro lo que él no hace en la de él.
Y entonces por eso se van Uribe y Pastrana a decirle al que se cree dueño de esta finca que nosotros acá no estamos cumpliéndole con el glisofato, cuando ya sabemos que la finca ellos tampoco la van a fumigar con glisofato. Entonces ¿para qué nos vamos a echar mentira? Y es una mentira que pasamos de 42.000 hectáreas a 188, absolutamente falso. Es una realidad que se puede mostrar inclusive en los mismos gringos que han desertificado a Colombia muchas veces por el tema de la coca. El tema de la coca es un problema de hambre, campesinos que no tienen segunda opción, campesinos que siembran cultivos tradicionales y primero no hay quien se los compre, segundo, las pestes que les caen son terribles. Las vías de comunicación para sacar los productos no existen. Sale más caro el transporte del producto que el mismo producto. Usted saca un racimo de plátanos de un pueblito del Putumayo y si lo lleva a la galería de Mocoa, a la galería de Florencia, o si de pronto se atreve a traerlo a Cali o a Neiva, le vale mucho más el flete que el racimo de plátano. Entonces, ¿quién va a sembrar plátano? No siembra nadie, porque es que nadie siembra por hobby, siembra es porque necesita plata, ingresos. Y entonces el problema de la expansión del cultivo de coca es un problema de la tenencia de la tierra, es un problema de la pobreza del pueblo colombiano, no es un problema del acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC. Es que entre otras cosas el acuerdo no se firmó sino hace apenas 1 año y medio, menos de un año, y los cultivos de coca vienen en Colombia creciendo desde la época del 80, eso es una gran mentira. Segundo, dice él que la impunidad en la justicia para la FARC, que perdonará los más graves crímenes. ¿Por qué no le contó él a Trump, allá en voz baja? Dijo, vea maestro, no le parece que en el gobierno mío yo le puse condenas a los paracos de 5 años máximo si confesaban, aunque no repararan a nadie. Los paracos no han reparado a nadie. Y cuando amenazaron con decir cosas, los extraditaron a un grupito, pero una gran mayoría de los paracos que sometieron al proceso del doctor Uribe están libres. Hoy en día andan tranquilos por la calle. Que no vengan a echarle mentiras aquí al señor Trump, porque Trump es también de los que andan hablando de defensa de derechos humanos y que estaba conmovido que porque supuestamente el presidente de Siria lanzó unos ataques químicos contra la población, pero simultáneamente lanza una bomba que dice que es la madre de todas las bombas en Afganistán, y matando también más de 150 200 personas, muchas de ellas niños. Entonces eso es como decir, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. Otro punto es que dice el señor Uribe allá en esa carta, y seguramente Pastrana le copia, que Pastrana no tiene ideas propias, ¿no? Pastrana, que fue un presentador de noticias, ese hombre nunca se ha leído un libro completo, ese hombre no leyó la revista Vea, y de pronto leerá por allá el periódico El Cubo, pero el hombre no era sino presentador de noticias, un man que leía noticias, ni siquiera analizaba noticias, leía noticias. Y eso que consiguió esa chamba, porque ese noticiero era propiedad del papá, de Misael, si no nadie le da trabajo. Y resulta que ese hombre y Uribe andan diciendo que el acuerdo de la FARC sustituye la Constitución, pura paja, puro cuento. Lo que pasa es que para implementar los acuerdos hay que modificar unas normas de la Constitución, que es otro cuento. Pero la estructura orgánica y dogmática de la Constitución está vigente. Todo lo que es la definición del Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, la estructura del Estado, funcionamiento del Congreso, sistema electoral, sistema de justicia, reforma de todo está ahí. ¿Qué se cambió? Pues, hombre, algunos procedimientos, que el sistema del fast track, que la justicia especial de paz, que la justicia especial de paz funciona en todos los acuerdos de paz que se hagan en el mundo, porque se entiende que una guerra es mínimo entre dos,
Y para poder que haya una paz real, pues tiene que haber verdad. O sea, que las víctimas necesitan que les digan, bueno, ¿por qué me mataron a mi hermano, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa? ¿Dónde están los restos de mis seres queridos? Una cosa que es elemental. También las víctimas necesitan que las reparen, que les paguen, no como el proceso que le hizo con los paracos, que dos manes fueron y dijeron allá que habían matado gente, pero nunca repararon a nadie. Entonces, una justicia especial de paz funciona en todos los escenarios donde hay acuerdos de paz, para poder que las víctimas sepan todo y para que haya la posibilidad de que el evento no se vuelva a repetir. Por eso también hay que indemnizar. Entonces, cuando le dicen al señor Trump esa cosa de que no hay, de que va a haber impunidad, que se sustituye la Constitución, le están mintiendo. También le están diciendo que el gobierno le hizo el conejo al plebiscito, pero no le han dicho a Trump, al jefe de ellos, el dueño de la finca de ellos, porque el dueño de la finca mía aquí es el señor presidente de la República, el Congreso, la Corte Suprema, las autoridades propias. Yo no le reconozco autoridad a Trump en Colombia de ninguna índole, cero. El único que tiene autoridad en Colombia son las autoridades legítimamente elegidas. Para eso tenemos una Constitución. Si estos señores van a ir a donde Trump a decirle que esto aquí es una finca y que ellos son los peones de Trump, problema de ellos, pero no de nosotros. Y lo otro, ¿cómo le van a decir que hizo conejo el presidente del plebiscito? Porque no le dicen al señor Trump, al jefe de ellos, o al dueño de la finca de ellos, que ellos les mintieron al pueblo, que el señor Juan Carlos Vélez Uribe, jefe de la campaña del llamado Centro Democrático, reconoció que ellos le echaron mentiras a la gente, que le dijeron que el pueblo estaba votando por una cosa que llaman ellos ideología de género, cuando era paja, no tiene nada que ver con eso, que le iban a quitar un porcentaje de la pensión a la gente pensionada para ir a la guerrilla, pura paja. Porque no le van y le cuentan al señor Trump que todas las mentiras que ellos echaron, dijeron y repartieron por todos lados. Digan, igual Trump también es mentiroso y les cree. Miren, Trump también ha hecho mentiras para llegar al poder. Digo que no se iba a meter en los temas de otros países, ya está metido en Siria, ya está metido en Afganistán y ya se quiere meter a Corea del Norte para distraer problemas. No quiere presentar la declaración de renta, la están exigiendo por todas partes, no la quiere presentar, hay manifestaciones y para eso está buscando pelea con los de afuera, para ver, tipo Maduro. Trump y Maduro es la misma cosa. Trump, Maduro y Uribe es lo mismo. Maduro, cuando tiene un problema interno, le busca camorra a Colombia. Se inventa cualquier cosa, manda unos soldados a que ocupen un pedacito de tierra, a ver si nosotros lo sacamos a patadas. Cierra la frontera. Pero esa es una cortina de humo. Por eso yo digo que Maduro y Uribe es la misma cosa. Maduro, Uribe, Chávez, perpetuadores del poder, son los campeones mundiales en cortinas de humo. Es lo mismo. Chávez se entendía muy bien con Uribe porque eran la misma cosa también, la misma cosa. Se querían quedar todo el tiempo en el poder, no les importa cambiar la Constitución, no les importa conseguir reelecciones, como sea, bueno, eso no les importa a ellos. Pura mentira entonces. Y lo otro, decir que Colombia se va a parecer a Venezuela, es la mentira más grande del mundo. Nosotros somos un país donde no se ha implementado ninguna medida de expropiación de los bienes de los empresarios. ¿Cuál? Nosotros tenemos en nuestro gobierno, y lo hemos tenido antes, producción alimentaria, hemos dicho, se hacen importaciones, lo que usted quiera, pero las falencias que hemos tenido no es porque hayan restricciones del gobierno, sino porque no hay producción nacional. En materia de alimentos, las hectáreas cultivadas se han ido reduciendo, pero es porque la tierra no le rinde, no da rendimientos al campesino, lícitos. Y eso también explica los cultivos ilícitos. Y entonces por eso aquí la gente está consumiendo arroz de Vietnam,
plátanos de Ecuador, maíz de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, soya de Bolivia. Pero no es porque haya castrochavismo, sino porque no hay rentabilidad en la tierra. Y lo otro, que le están diciendo aquí al señor Trump estos manes, que la FARC no devuelve armas y los niños, hombre, la misma ONU está certificando que se están haciendo los inventarios, se están depositando en los containers y que los niños se les están entregando a esta familia. Entonces, estos tipos, por favor, vayan a poner unas quejas si quieren a su patrón, que es el patrón de ustedes, no el de nosotros, señor Trump. Póngale quejas, pero que sean verídicas, que el señor las pueda de pronto comprobar. Pero irle a poner unas quejas que sabemos que son falsas, quedan ustedes como unos zapatos, señores Pastrana y Uribe, quedan como unos reverendos zapatos. Ir a poner unas quejas de cosas que no son ciertas, hermano, la verdad está ahí, de frente, no hay forma de uno decir que no. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Porque mire que aquí hay independencia de poderes. Usted no ha visto al presidente Santos haciendo intromisión en las atribuciones que tiene el Congreso de la República. Usted no lo ha visto interfiriendo en las decisiones de la justicia ni en el poder electoral. Si es que nos parecemos pues al castrochavismo, como dicen ellos. Usted no ha visto aquí al señor presidente de la República suspendiendo elecciones para que no se hagan, como en Venezuela. Usted lo que ha visto aquí es un total respeto por la democracia y por el Estado de Derecho. Entonces, ¿en qué nos parecemos al castrochavismo? Son mentirosos, son mitómanos, son enfermos de la mente. Este señor Uribe Vélez y su consorte allí, el señor Andrés Pastrana. Ahora hay una cosa muy diciente. El señor Álvaro Uribe Vélez, con su discurso trasnochado, no hace sino decir también que estos señores de la FARC no van a pagar un día de cárcel. Pero ¿a quién se le ocurre que en cualquiera de los procesos exitosos de paz en el mundo ninguno de los de la contraparte del Estado ha ido a la cárcel? Ahí está patético, por ejemplo, el caso de Mojica, que fue de los montoneros y fue presidente de ese país, y esta cuestión es con cárcel. Ese señor no había podido ser presidente de ese país. Lo mismo el señor Chávez, por ejemplo. Al señor Chávez, que hizo una insurrección para tumbar de facto a Carlos Andrés Pérez, también le fue perdonado, y el señor pudo reintegrarse a la democracia y fue presidente de ese país, y es el autor intelectual de la instauración de la dictadura que hay en este momento en Venezuela. Y así cosas como esas. A los colombianos también, el señor Navarro Gol no había podido aspirar a una presidencia de la República, si es que el problema ha sido con cárcel. Entonces es mentiroso si le fueron a decir a Truneso que estos señores no iban a pagar un solo día de cárcel. Vea, Carlos Ortiz, y pasando pues también a otra noticia que no me gustó, es que la Corte Constitucional en sala plena tumbó una sentencia anterior de ellos, de sala de decisión, que le reconocía a las madres comunitarias lo que conoce como contrato de realidad, o sea, una relación laboral. Pesó más el argumento del gobierno de que se iba a crear un desajuste fiscal,
de 20 billones de pesos, supuestamente por pagarle a las madres comunitarias sus derechos laborales, que la realidad, porque una persona que trabaja un promedio de 8 horas diarias, hasta 10 horas, madres comunitarias, atendiendo niños, cuidando niños, bajo la subordinación y control del Instituto de Bienestar Familiar, a cambio de una retribución, eso no hay ninguna duda de que es un contrato laboral. Están los dos elementos del contrato, la subordinación y el horario de trabajo. Entonces, lo que sí están cometiendo estos magistrados, lo que me parece a mí grave, es que patrocinan una injusticia contra un sector importante de la sociedad, como son las madres comunitarias, las encargadas de cuidar nada más y nada menos que a los futuros, al futuro de este país, a los niños, a los bebés inclusive, que los llevan allá. Todo porque el Estado plantea pues que se le descuadran las cuentas fiscales. Pero mire que ese raciocinio no lo hace para subirle el sueldo a los congresistas y para subirle el sueldo a los altos cargos del Estado, entre esos los mismos magistrados de la Corte Constitucional, que tienen sueldos redondeados con prestaciones y todo de 40 millones de pesos mensuales. Ese raciocinio no lo hacen. Vean que si le subimos el sueldo más a los congresistas, que nunca le suben menos, o sea, no, ellos están por encima de lo que le suben al trabajador común y corriente. O sea, el trabajador común y corriente, el gobierno saca un aumento, supuestamente con inflación. A estos tipos le suben por encima de eso cada año, y no he escuchado la primera vez que la Corte o el mismo gobierno diga, hombre, subirle el sueldo a estos tipos va a escuadrar la política fiscal del gobierno. Eso no lo he escuchado yo. Pero en cambio, reconocerle a las madres comunitarias que trabajan en sus propias casas, cuidando niños, 15, 20 niños, hay unas que cuidan hasta más, sometidas al control permanente y bienestar familiar, todo el tiempo, cumpliendo unos horarios tenaces, y decir que pagarles a ellas un salario mínimo descuadra las cuentas del Estado es una infamia. Es una infamia. Porque es que si la regla se la aplicáramos a todos los que devengan del Estado, vaya y venga. Pero le aplicamos la regla al punto más débil de la relación, al que está reclamando un salario mínimo. Entonces ahora le salen con el cuento de que solamente hay que darles un bono, un beneficio económico que está en la ley 1450 del 2011, como si las leyes pudieran reemplazar lo que es la realidad. O sea, la ley está interpretando siempre lo real que es, que si se dan dos condiciones, subordinación, dependencia, hay contrato laboral. Y en este caso las madres comunitarias los tienen demostrados. El mismo Consejo de Estado en la Sala Laboral de la Corte Suprema todo el tiempo han reconocido el contrato de realidad cuando se dan estos dos elementos. Entonces, ¿por qué no reconocerlo con las madres comunitarias? Pues porque supuestamente afecta la estabilidad fiscal del país, que es un cuento. Es que la estabilidad fiscal del país no es un talón de Aquiles, perdón, no es una camisa de fuerza, digo mejor, para impedir que se haga justicia con unos trabajadores y unas trabajadoras que llevan muchos años trabajando todo el tiempo, jornadas de más de 8 horas, por una miseria y con enormes responsabilidades. Uno sabe lo que implica cuidar hijos ajenos, más niños, niñas. Entonces el Estado no puede, con un discurso de esos, la Corte Constitucional no puede saltarse o pasarse por la faja principios del derecho laboral, tanto nacional como internacional,
solamente con el discurso de la estabilidad fiscal. ¿Cómo la ve, Carlos Ortiz? Sí, se lavaron las manos como Poncio Pilato estos magistrados de la Honorable Corte Constitucional. ¿Cómo así que Pilato dice que Jesús era un hombre justo, pero que si el pueblo quería pedir la pena de muerte y que se lo crucificaran, pues que lo crucificaran? Y finalmente eso sucedió. Así estamos con estos magistrados de la Corte. ¿Cómo así que reconocen de que estas madres cabezas de familia cumplen un horario de trabajo? Estas no madres cabezas de familia, madres comunitarias. Madres comunitarias cumplen un horario de trabajo y entonces no le vamos a reconocer salarios ni prestaciones sociales. Y se lavan las manos diciendo que sí, que el Estado lo que tiene que aportarles es para su pensión. Para la BET. Hacer el aporte para su pensión. Entonces, ese es un razonamiento que se cae de su peso, pues. Es un razonamiento traído de los cabellos. Vea, Carlos. Y allí se va, por ejemplo, a liberar recursos excedentes que quedan de hacer la paz con la FARC, y se pueden hacer los correspondientes movimientos y ajustes fiscales para cumplirle a estas madres comunitarias con sus derechos laborales. Yo eso sí, mire, Carlos Ortiz, sinceramente no lo entiendo. Le cuento que uno en este país se encuentra de todo. A raíz de la muerte de Martín Elías Díaz, el hijo de Diomedes Díaz, muchacho joven, cantante, futuro muy promisorio y de mucho carisma, el pelado. Ya era un ídolo en Valledupar y en la costa caribe colombiana, inclusive en Bogotá. Y el pelado, pues, en un día de fatalidad, supuestamente por no tener en el preciso instante colocado el cinturón de seguridad, y seguramente por el exceso de velocidad de su conductor, pues, hombre, perdió la vida lamentablemente. Una persona como Martín Elías Díaz, reconocida en el mundo artístico nacional e inclusive internacional, no solamente por ser hijo de Diomedes, sino por la calidad de artista. Es que no solamente era cantante, era compositor, igual que el papá. Y entonces resulta que aparece una vieja que dice que es periodista, una tal María Antonia García, que es igual que esa tal María Fernanda Cabal, que también sale con unas cosas pues terribles. Pero esta vieja, hermano, esta tal María Antonia García, saca o publica un trino que llaman, o un tuitero, que dice que falta de todo, llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el 7º círculo del infierno de los valores morales. ¿Cómo le parece a usted una persona de esas, María Antonia García, decir semejante bestialidad? ¿Qué tiene que ver el muchacho, digámoslo así, muchacho cantante, artista? Así no, si no lo conoce, pues no diga nada. Pero ¿por qué decir y condenar a los seguidores de él y usar epítetos calificativos grotescos contra el padre? Me parece terrible. ¿Dónde está? Es que esas personas que están pensando así son los que generan violencia. Y no solamente dijo eso, mire que otra vez, más adelante dijo, en otro trino, digo, muchos colombianos, no todos, tienen una fascinación por los ladrones, asesinos y demás criminales de cuello blanco, refiriéndose al hijo de Diomedes, a Martín Elías, que en paz descanse. Le cuento que a mí estas vainas me parece que son muy lamentables, que una persona que diga que es periodista, yo no sé qué periodista era,
Yo en mi vida la he oído nombrar, pero sí me parece terrible. Es como cuando esa María Fernanda Cabal dijo, a raíz de la muerte de García Márquez, la mayor gloria literaria que ha tenido América, por no decir más, que debería de estar en el infierno, y se despachó con una cantidad de trinos contra la memoria de un hombre que no hizo sino darle brillo, prestancia y nombre a este país, que nos sentimos orgullosos en todo el mundo cuando nos preguntan por la obra de García Márquez. Pero existen estas personas, miren, María Antonia García, que no la conoce nadie, que dice que es periodista, escribiendo semejantes sandeces contra Martín Elías Díaz, un muchacho joven, querido por la farándula, con miles de seguidores, con todo el futuro, todo el futuro ahí lo tenía, que en una jugada de la fatalidad perdió la vida. Hombre, qué lamentable esto, le cuento. Yo leo una cosa de esa y no la puedo creer, igual que no podía creer que esa señora María Fernanda Cabal hubiera dicho lo que dijo de García Márquez. Y lo peor es que esta señora María Fernanda Cabal, muy amiga y el corazón de Álvaro Uribe, también se atrevió a decirle a unos tipos que la estaban cuestionando, pero no con grosería, le estaban haciendo ver con argumentos errores que ella tenía. Y ella les dijo, vagos, pónganse a estudiar. Y resulta que si alguien tiene que estudiar, es ella. Si alguien tiene que terminar la primaria, es María Fernanda Cabal. Y seguro María Antonia García también va a tener que terminar la primaria. Yo creo que le dé materias a la primaria, tanto la una como la otra. Porque la única forma de explicar que hayan personajes de esa talla, como María Antonia García y como María Fernanda Cabal, que tienen, inclusive coinciden en María, mira, es que no conozcan nada de la cultura de nuestro país. ¿Cómo no va a reconocer a alguien que el vallenato es parte de la cultura colombiana, que se inició en la costa Caribe? Claro que sí. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo no vamos a reconocer que los exponentes del vallenato son exponentes de nuestra cultura a nivel internacional? Pero bueno, Dios crea o permite que la gente nazca, pero Dios no puede responder por lo que hagan esas personas. Entonces no le echemos la culpa a Dios, echemos de la culpa a Sata. Sata es el responsable de que lleguen personas como María Antonia García, como María Fernanda Cabal, a espotricar de valores de nuestra cultura por física ignorancia. Yo me inclino a creer que Sata está metido ahí en la mente de esa señora García y de la señora Cabal. ¿Usted qué dice, Carlos Ortiz, para terminar? Al final de cuentas lo que puedo decir es paz en la tumba de Martín Elías Díaz Acosta, que le dio gloria al país con su música. Pocos como ese muchacho sobresalieron en el vallenato. Lo que pasa, mi querido doctor, que aquí hay personas que destilan veneno por todas partes, que son como el mismo Maduro, si queremos poner un ejemplo, que son energúmenos impresentables. Entonces, este tipo de personas son las que estamos acostumbrados a ver, pero nosotros... Yo me atrevería a decir que son esquizofrénicos, porque sí. ¿Cómo es posible que ante el dolor de un pueblo, hombre, dolor de la gente, yo que acabo de llegar de Cartagena y sé todo el sentimiento de la gente de Cartagena en todas partes durante todos estos días, una y otra vez repitiendo las canciones de Martín Elías,
todo el tiempo, recordándolo. Inclusive en Caracol, en el día de ayer, en el día a día, en el programa de la mañana, Katy, trajo una entrevista que le han hecho a Martín Elías, creo que fue el año pasado, o a comienzos de este año, y el impacto que causó en toda la opinión pública nacional fue tremendo. Yo no sé de dónde diablos aparece una señora, María Antonia García, que no tengo ni idea quién es. Me refiero al tema es porque sé que esas cosas hay que criticarlas, hay que rechazarlas. No hay derecho a que una persona se exprese así de alguien que no le ha hecho daño a nadie, un joven que estaba empezando a vivir, que estaba aportándole a la alegría del pueblo, que era un ídolo en la costa Caribe y en Bogotá y aquí en Cali, en algunos sectores donde el vallenato también se ha incorporado en nuestra cultura. A mí, por ejemplo, a mí no me da pena decir que yo soy feliz oyendo vallenatos, no me da pena decirlo. Hay gente que no le gusta el vallenato, yo respeto eso. Oyéndolo y bailándolo. Pero otra cosa, que no le guste a usted un género musical, bueno, listo, a mí no me gusta el reggaetón de pronto, a mis hijas sí, pero yo como me voy a alegrar por la muerte de un cantante de reggaetón, jamás. Y eso nos hace daño a todos, porque son mensajes de odio, mensajes de destrucción, mensajes malos. Necesitamos volver a los mensajes positivos. Mire, ¿por qué le hacemos las críticas al doctor Uribe que va a la finca privada de Donald Trump en Miami a ponerle quejas del gobierno del presidente Santos? Porque aquí en Colombia, él todavía que es senador de la República, que tiene todos los escenarios de debate, ¿por qué le tiene que reconocer a un tercero que es el dueño de esta finca? Si va Juan Gárgaras a Estados Unidos y le reconoce a Trump que es el dueño de esta finca, vaya y venga. Pero es que es un expresidente de Colombia que está diciendo que él es un mandadero de un tercero. Estamos jodidos, hermano. Pero tenemos que dar la crítica, porque nosotros no podemos aceptar de que nuestro pueblo crea que tenemos un man allá que nos está manejando como marionetas desde los Estados Unidos de América o desde cualquier parte del mundo, o un Putin. Nosotros no podemos aceptarlo. Nosotros somos una nación soberana, duélale a quien le duela. Somos soberanos, tenemos autoridades propias, tenemos presidente elegido por nosotros, tenemos congresistas elegidos por nosotros, tenemos Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, tenemos autoridades propias, alcaldes, gobernantes, no tenemos dueños de la finca. Y eso es lo que me parece a mí que hay que explicarle a la gente. El daño que hacen Pastrana y Uribe yéndole a poner quedas a Trump es nada más y nada menos que reconocerle a ese tipo que es el que maneja esta finca. Ese es el daño. El daño no es la queja, porque ellos saben que eso es paja. Los gringos no son bobos. Mire, si fueran bobos, ya le han hecho goles. Los gringos saben que eso que están diciendo ahí es pura paja. Decirle a uno que aquí hay 180.000 hectáreas sembradas y que hace 10 años habían 30.000 es pura paja. Colombia desde hace 20 años ha incrementado cultivos de coca y ellos lo saben los gringos hace rato. Entonces, ¿para qué le van a echar mentiras a los gringos? Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima emisión el próximo viernes. Que tengan una buena tarde. Señor Carlos Ortiz, despídase. Me despido de todos los oyentes del Magazine por la Paz y será en otra oportunidad. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.